que tenemos habitualmente los sábados. Volvimos, ¿no? Porque pasaron 2 fines de semana y no estuvimos aquí. Salimos por radio, como es tradicional, pero ahora volvemos al streaming. Así que, como siempre, esperando tu compañía, estamos aquí en Pequeños Gigantes, lo digo ya de entrada, un salón que está climatizado, también tiene un salón abierto, un patio perfectamente acondicionado para que puedas disfrutar con tus amigos, tus amigas. Incluso eventos hay acá, ¿eh? Estuvo Rodado Samba hace poco tiempo. Hoy hay otro evento musical a partir de las 23. Música de los 80s y 90s, así que te vas a divertir con toda la onda tecno, lo mejor del tecno de esa época. Puedo hablar yo. Aquí me acompaña, por supuesto, Dolores Ortiz, quien a partir de hoy se incorpora como parte estable del programa. Hola, Dolores, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Luis? Sí, la verdad que vine en el evento el sábado pasado. Realmente les recomiendo porque es familiar. Fue hermoso, la pasamos súper bien. Bueno, me alegro, ¿eh? Pequeños Gigantes aquí en Peatonal Junín 1441. Más tarde te voy a estar hablando de las promociones. Pero hoy vamos a tocar un tema que me parece que es muy sensible para todos. Ya sé que los argentinos estamos atravesando momentos muy especiales, de mucha sensibilidad. Yo tengo la suerte hoy de estar acompañado de Dolores, pero también una invitada que... Bueno, Dolores la invitó, por supuesto, para poder esclarecer todo lo que pasa hoy con una señora o una mujer adulta mayor que ingresa en edad de jubilación. Es una abogada que va a estar dando consejos en este sentido, porque bueno, ya sabemos cómo están los jubilados, fundamentalmente los nacionales. Los provinciales, por cierto, están bastante bien, pero el sistema jubilatorio está en crisis y en este momento, cuando hablamos de que una canasta está superando ampliamente el 1.400.000 pesos, la canasta de jubilados, imagínense que está compuesta fundamentalmente no solo por alimentos, sino por medicamentos. Y con los recortes de coberturas de las distintas obras sociales, el IOSCOR, en el caso, acaba de llegar otro invitado, yo estoy haciendo gestos así para decirle que pase, el IOSCOR para Corrientes, para los jubilados provinciales, y el PAMI, ni qué decir del PAMI, allí para los jubilados nacionales. De que todo ello y un poco más vamos a estar hablando de cuál es la realidad social, socioeconómica, y los distintos trámites que tienen que realizar aquellos que están en edad de jubilarse, cómo es esto, si es engorroso y demás. Dolores, así que vamos a invitar a la doctora. Así es, estamos con gusto, le invitamos a Juana. Juana, ¿cómo estás? Lo que más queremos nosotros más que saber es la edad jubilatoria, porque sabemos que hubo una ley, no sé si se aprobó o no, el tema de aumentar el tema de jubilaciones y el problema del tema de las pensiones, a qué edad, no sé si está amparado legalmente ahora a nivel nacional o se puede una persona hacer los trámites y dónde dirigirse para hacer la pensión o jubilaciones y de qué edad yo puedo hacer ese trámite para poder entrar, para ver si puedo o no jubilarme. Buenas tardes, Dolores. Gracias por la invitación. Mira, Dolores, hoy en día, actualmente en la Argentina, debemos diferenciar entre una jubilación ya sea para hombre o para mujeres. Las mujeres requieren de 60 años de edad con 30 años de aporte y el hombre requiere también de 30 años, pero con 65 años de edad. Ahora bien, actualmente, en el mes de marzo 2025, lamentablemente, la moratoria 27705, que era la que permitía poder acceder a años de aporte que eran faltantes de alguna persona que quería jubilarse, bueno, lamentablemente ya no podemos contar con ello. Pero, sin embargo, hoy en día, a partir de los 65 años de edad, una persona puede acceder a una pensión universal del adulto mayor. ¿Cómo se llama esa pensión, Juana? ¿Cómo lo podemos identificar nosotros? La pensión se llama, más conocida como PUAN. Lo que sí, la PUAN, lo que le ofrece a la persona es un 80% solamente del haber mínimo.
Y aparte también tiene otras diferencias con lo que es la jubilación. Perdón, y allí, ¿quiénes son los que pueden tramitar esta pensión especial que se llama POAM, justamente? Claro, todas aquellas personas que no han alcanzado los 30 años de aportes y tienen que pasar por un socioeconómico, o sea, tienen que estar en un estado de vulnerabilidad, porque justamente no es una jubilación, es simplemente una pensión. Es un aporte que le da la nación para Estado, poder claro, ayudarlo a los adultos mayores sin aporte. Claro, exactamente. Entonces, lamentablemente, hoy en día la persona cuenta solamente con eso, poder acceder a la pensión. Los denominados bonos, estos de 70.000 pesos para aquellos jubilados nacionales de la mínima, a esos no les llega, por ejemplo, a los de la PAM, digo. No, actualmente los 70.000 pesos es para las personas que están cobrando un haber mínimo, los jubilados. Sí, que actualmente, justamente ahora en el mes de octubre también lo van a cobrar. Si bien la jubilación mínima tiene un mínimo aumento, estamos hablando de muy poco, porque lamentablemente, como decíamos, la canasta, hay una gran diferencia entre lo que es la canasta básica y lo que un jubilado está percibiendo hoy en día. Los de la POAM lamentablemente no tienen este bono. Es para la jubilación mínima. Sí. Los de la POAM. Sí. Y el tema de las pensiones con discapacidad, el tema de auditoría, ¿ello había parado o siguen auditando? Claro, eso hablamos dentro de lo que es discapacidad. Claro. Ahora el gobierno es como que paralizó todo el tema de auditoría. Es como que debido a todo lo que fue pasando, los grandes escándalos que todos conocemos, entonces el gobierno nacional decide frenar momentáneamente y bueno, anteriormente sí se venía haciendo un control por parte de todas aquellas personas que tenían un tipo de haber de discapacidad. Claro. Bueno, pero realmente se venía haciendo, Juana, discúlpame, hablando ya un poco más distendidamente, se venía haciendo esto de verdaderamente controlando, efectivamente, haciendo la auditoría como corresponde o no exactamente. Lo que pasa es que, como todos sabemos, estamos en un gobierno que tomó las riendas y justamente lamentablemente fue hacia los jubilados y empezaron a controlar mucho lo que es discapacidad, porque habían personas que no cubrían el 66% de discapacidad que solicitan a la hora de poder pedir una pensión por discapacidad. Se detectaron entonces algunas irregularidades, eso está claro. Irregularidades se detectaron, otras personas como que directamente se dieron de baja, porque se dieron cuenta que el gobierno venía haciendo un control, venía solicitando de que tenían que volver a presentar estudios médicos. Entonces hay personas que dijeron directamente no volver, darse de baja, o empezaron a encontrar, como decirlo, irregularidades. Pero también contamos que muchas personas no se presentaron, porque si bien muchos fueron otorgados por nación y no tenían ninguna discapacidad alguna, no tenía cómo justificar lo que realmente tenían, entonces también eso fue dado de baja. Claro, exactamente, así es, Dolores. Como no tenían la manera de justificar, porque lo tienen que hacer a través de una junta médica, entonces las personas, bueno, la primera decisión que dicen, no, o sea, me doy de baja porque directamente sé que no lo voy a poder completar todo lo que ellos me están solicitando. Bueno, eso en un extremo, pero también estuve, y seguramente vos habrás escuchado también casos donde les citaban a llevar papeles a otro lugar, nunca les llegó esa citación y automáticamente le dieron de baja, cuando se notificaron era tarde. O sea, irregularidades en los dos extremos, ¿no? Aquellos que se quisieron hacer los vivos y pasar por discapacitados, y aquellas personas que efectivamente son discapacitadas. Yo no puedo creer casos de gente que no tiene ninguna de las dos piernas, están en silla de ruedas y les siguen pidiendo
toda la historia clínica de nuevo cuando ni para entrar podía justamente en la sucursal de ANSES. Claro, Luis, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, porque hay que saber diferenciar entre aquellas personas que no recibieron la notificación a tiempo, que no se enteraron, y después están aquellas personas de que sí, lamentablemente al no cumplir con el 66% de discapacidad, no se presentó. Pero realmente hay mucha gente que necesita de esta pensión porque es justamente su único medio de subsistencia. Sí, en algunos casos estamos hablando, vos me corregirás, 250.000 pesos, algo así. Sí, porque al ser simplemente una pensión es mucho menor el haber que una jubilación mínima, y la jubilación, el monto de una jubilación actual es 320.000 pesos. Con el aumento de ahora aumenta a 326.000. 326. Sí, y un poquito más. Y sumado al bono mensual de 70.000 pesos. Bueno, o sea, más de la mitad seguro que se va a ir en medicamentos claramente, ¿no? Así es, Luis, porque lamentablemente sabemos que la realidad, los aumentos de los medicamentos continúan. Creo que en la familia todos contamos con un adulto mayor. Y esa es la realidad que sufren ellos, que todos los días siempre se encuentran con algún tipo de aumento, y el PAMI como no le brinda el 100%. Entonces sale todo del bolsillo del haber del jubilado, el 100%. O sea, gran parte de lo que antes el jubilado podía utilizar en otra cosa, ahora lo tiene que volcar a medicamentos. Y si no tiene familiares que lo pueden ayudar económicamente a asistir, están básicamente en graves problemas, porque o compran una pastilla o comen. Es verdaderamente grave la situación, ¿no? Claro que sí, Luis, porque lo que es medicamento es una parte muy importante para el ser humano, porque la persona no puede dejar de consumir, ya sea la pastilla para la presión, para la diabetes, o sea, tantos medicamentos que son fundamentales, como también medicamentos para el corazón. Entonces Exacto. Es una sumatoria que quizás el 40 o el 50% va destinado a medicamentos, porque la persona que llega a una determinada edad va sufriendo determinadas enfermedades que requieren de medicamentos. Claro, vos lo que ves en tu experiencia, bueno, sos muy joven en realidad, yo tengo en ese sentido más años, ¿no? Pero apreciás ¿cómo ves el manejo administrativo de estas políticas? Porque un poco desde afuera, lo que yo me encuentro con la gente en la calle es que me dicen, che, vienen a cerrar el Excel a como dé lugar, que encajen los números a como dé lugar, sin miramientos, el que entra, el que no entra, y miro para otro lado, el tema es que me encaja en este presupuesto. ¿Lo ves así? Luis, es una apreciación personal. Lamentablemente el gobierno actual fue contra la clase más vulnerable, que son nuestros adultos mayores. Está muy a la vista eso, ¿no? Entonces, es una realidad que la vivimos actualmente en la calle, personas que nos dicen, no me alcanza para la comida, no me alcanza para los medicamentos, y es algo que realmente duele, porque no solamente comenzaron con los jubilados, pero a medida que va pasando el tiempo también se van tomando otros tipos de medidas que también afectan a la sociedad en general, como ser educación. Claro. Que también es algo fundamental también, la educación junto con la salud. Así que me imagino tu mirada, ¿no?, frente a la gestión del Estado con políticas públicas y el respeto al orden estatal, la relación institucional, por ejemplo, interinstitucional, la Constitución que vos como abogada tenés que tener de lo que sucede en cualquier área de esta administración, para decirlo, ¿no? Así es, Luis, porque vemos cómo muchos derechos están siendo vulnerados cuando existen convenciones que están respaldadas, en el cual se protege al adulto mayor, no solamente en su dignidad, sino que ellos deben contar con todo tipo de sus necesidades básicas, deben estar cubiertas. Por lo tanto, es como que uno dice, pero existen muchas contradicciones en el cual o no se quieren dar cuenta o no sabemos cuál es la explicación de las medidas que fueron tomadas actualmente. Claro, ¿qué te pasa a vos en tu interior cuando escuchás el relato de tantos jubilados, ¿no?, que vos ves lo vulnerable que están
y después te dicen, y bueno, aceptamos este gobierno al final, yo lo voy a acompañar porque si no, no sé, el resto no tengo confianza. Y realmente es como que yo no sé si las personas adultas mayores han resistido tanto que como que ven una luz allá al final del puente. Quieren todavía apostar al gobierno actual, piensan de que quizás exista una mejora, pero porque no solamente buscan el beneficio propio del adulto mayor, sino también el beneficio de la sociedad, porque quien llega a ser adulto mayor no solamente es mamá, es abuela, claro. O sea, tiene un grupo muy amplio de seres, de personas, sí, que justamente quiere apostar a que las cosas van a mejorar. Queremos apostar, porque en realidad todos buscamos el de apostar a que esto vaya para mejor y más para nuestro adulto mayor. Claro, obviamente. exactamente, claro, porque lo que uno pretende finalmente, Claro. ¿no? Cuando se discutía esto, ¿para qué existe un gobierno? No solamente para ordenar los intereses encontrados que tiene una sociedad, aplicar las normas que ya están, cambiar, mejorarlas, sino además, digamos, tratar de que con políticas públicas de diseño para cada coyuntura, pero mirando al mediano y largo plazo, estar mejor, no para estar peor, ¿no? Este es un tema que difícil se hace cuando el argumento central es, en resumen, lo de siempre: no hay plata, no podemos hacer otra cosa, y se corte. Y después ves que el dinero o el fondo se va por otros caminos también, que no es que no haya nada, sino que se va por otro lado, ¿no? Así es, Luis, porque justamente uno debería siempre priorizar a la parte más vulnerable, los niños, las personas de la tercera edad, porque son personas que son frágiles, requieren justamente de políticas sociales, políticas que provengan del gobierno para que le colaboren con ello y puedan salir adelante, porque ya son personas que no están en el sistema laboral como ser los niños, o justamente el adulto mayor, que ya directamente por cuestiones de salud no pueden acceder a un puesto laboral. La verdad que sí. Veo como ustedes, y acá la incluyo a Dolores, con su trabajo que también viene de contención con las personas vulnerables, se preocupan mucho por los ancianos, por nuestros abuelos, para decirlo cariñosamente, y me parece que son un factor clave, ¿no?, de poder revalorizar y contenerlos cuando ya no hay otras herramientas que deberían estar, pero que se las ha dado de baja por estas políticas públicas nacionales. Y hay un apasionamiento, veo la sensibilidad mayor en la mujer. Yo no quiero hablar de cuestiones de género, ¿no? Pero cuando las escucho a ustedes, a veces pienso, bueno, parece ser que la mujer tiene otra mirada, o al menos es mucho más sensible a la fría argumentación, y yo creo que también bastante equivocada, pero bueno, es mi opinión personal, eso es discutible, con respecto al tema. Y bueno, ¿y qué querés? Si no hay plata, vamos a destinar a apoyar a los emprendedores, a los productores que van a dinamizar la economía, y este sector ya no produce nada. Y bueno, daremos lo que podemos. Yo creo que en eso, Luis, tiene que haber el tema de valor, el principio más que nada que traemos de casa, porque todos vamos a pasar por este camino. En caso que nos vayamos antes, todos vamos a pasar por el adulto mayor, claro, la etapa de la vejez o el abuelo, como bien se lo denomina. Pero lo que nosotros más hacemos, y creo que todos deberíamos apoyar y acompañar, es darle contención al adulto mayor, porque a veces el adulto mayor pide solamente el escuchar, o darle un oído de escuchar, y vos le escuchás media hora, y con esa media hora ellos son felices. Tal vez no pidan el tema de medicamento, que también quiero aprovechar y decir que hay muchos que donan los medicamentos que ya no son utilizados. Donen, por favor, porque a otra persona, adulto mayor, les sirven esos medicamentos que ya no te sirven a vos, a otras personas sí les sirven. Entonces es bueno donar los medicamentos y los pañales para adultos mayores, que también se necesita, y mucho. A veces, por diferentes situaciones, queda en casa pañales para niño o para adulto mayor. Entonces les sugiero a los oyentes, los que nos están viendo, por favor, acercarse a algún centro y donar para otros abuelos
que puedan estar en esa situación. Lo que yo quiero comentar ahora y comentarle a todos que provincia como municipio tiene los clubes de adultos mayores, que ellos tienen un grupo interdisciplinario que son los trabajadores sociales, tienen también psicólogos, todo un equipo de profesionales que le dan contención y donde ellos pueden hacer deporte, ya sea yoga, pileta, natación, que ellos hacen entre febrero y marzo, hacen pileta. Y la provincia está contando con 25 clubes y 4 del interior que son ONG, y en total son 480 abuelos que están asistiendo en los clubes provinciales y más de 700 abuelos en los municipales, que no es decir, bueno, es una ayuda del 80%, pero un 30 o 40% es una contención donde ellos dicen, bueno, tengo este espacio, me voy, me distraigo, y también una manera de hacer vínculo social, claro, porque también hace amistades y sí, decir, bueno, mañana obvio. tu cumple, bueno, mañana hacemos tu cumpleaños, o también se hacen los cumpleaños, los encuentros ahí donde hacen su encuentro y socializar mucho a través de todo esto, sí, como sí, bien sí, comentabas, para evitar el tema de la soledad. Claro. Y la cuestión de la sensación, diría yo, de pérdida de capacidades que antes tenía, sí, ¿no? Por ejemplo, de hablar fluidamente, sí, para una persona de 80, 85 años, bueno, no todo el mundo llega sí, tan lúcido a esa edad, y por supuesto que socializar y sentirse bien, anímicamente bien, en un ambiente alegre, pero fomenta notablemente eso, ¿no? sí. Y los clubes lo que también suma también, Luis, es el de sacar los turnos, donde ellos, hay muchos abuelos, conocemos también muchos abuelos que están solitos, que no tienen familiares y demás, pero sí asisten a los clubes. Entonces, el responsable de los clubes son los que se encargan de sacar los turnos cuando tienen el tema de controles médicos, también se le chequea todo lo que es para ingresar a los clubes, también se le hace un chequeo general médico para estar en contacto diariamente o continuamente con el médico cabecera de cada adulto mayor. En estos momentos te comento que en Paso de los Libres, Virasoro y Mantilla, Santo Tomé, San Roque y en Santa Lucía se están llevando inauguraciones, y en Santa Lucía se está haciendo lo que es infraestructura para el hogar de adultos mayores en esos interiores. Mirá qué bien. Bueno, Juana, te invitamos a que te quedes un ratito más, por favor, porque nosotros ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos. Tenemos varios temas hoy, tenemos otro invitado también que se trata de un médico veterinario. Estoy pensando lo que es lo que hoy cobra la jubilación mínima, ¿no? Un jubilado, imagínate, tiene una mascota y tiene que comprarle un famoso antiparasitario y le va a salir como 80.000 pesos. ¿Escuchaste bien? Sí. ¿Cómo va a ser un jubilado para mantener bien su mascota, por ejemplo? Es una pregunta que a mí me da vueltas, porque ni siquiera puede con su propia salud. Bueno. Y a veces esa mascota es su terapia. Y sí, le tiene un enorme afecto, cariño, como todos los que nos vinculamos también con los seres sintientes, dicen, ¿no? Sí, ahora, sintientes. Sí. Muy bien. Bueno, una breve pausa y ya volvemos. Bueno, volvimos entonces con la doctora Juanita Alegre. Está alegre, Juanita. Así es, Luis. ¿Estás cómoda? ¿Estás cómoda, Juani? Tuvo que bancar y esperar ahí detrás, ¿no? Con mucha paciencia. Estoy muy bien, gracias. Juani, me encantaría saber el tema de la ley que se había aprobado en el 2017 con respecto al adulto mayor. Sí, mira, Dolores, en el 2017, como lo decís vos, fue ratificado esta ley que lo que busca justamente es proteger los derechos de los adultos mayores en cuanto a que también ellos cuenten con la misma igualdad que el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, tienen el derecho a la igualdad, a la salud, a la autonomía, a contar con un servicio médico. Engloba en total todo lo que toda persona requiere de las necesidades básicas. Claro, entonces si hablamos de un adulto mayor y vemos el tema de maltrato, una persona puede denunciar.
Claro, Dolores, porque justamente lo que tiene también esta ley es que es libre de violencia, o sea, lo que se busca también de que el adulto mayor no sufra violencia física, ya sea familiar o de la sociedad en sí. Y la violencia física, Juanita, es obviamente muy condenable en todos los aspectos, ¿no? Cualquier tipo de golpe, no sé qué fue eso, estamos viendo que eso es totalmente condenable y que en algunos casos se da. Pero otros tipos de violencia son más sutiles. Los gritos, por ejemplo. Y que yo esto lo escuché, a lo mejor ustedes también en algunos hogares, y la explicación de quien le grita a la persona adulta es que si no me escucha. Si yo no grito, no me escucha. Así es, Luis, porque sabemos que la violencia no solamente es física, también es emocional, psicológica. Por lo tanto, el adulto mayor muchas veces sufre o padece los gritos por parte de otras personas, que justamente engloba dentro de lo que es una violencia hacia el adulto mayor. No es solamente violencia física, entonces. No, claro que no, Luis. Abarca otros tipos de violencia, no solamente la física como lo mencionaba. Verbal. Exactamente. Sí, porque justamente hoy en día sabemos, o sea, es como que siempre estuvo presente la violencia y como que se fue incrementando también esa violencia verbal hacia el adulto mayor. Lo que se ve mucho también hoy en día es el tema de sacarle el DNI al adulto mayor y poner un tutor en ese caso. Si un vecino o un familiar ve esa situación, se pueden acercar a las comisarías y denunciar por el tema que la persona, el adulto mayor, no tiene consigo su DNI para hacer algunos trámites. La ley también menciona acerca de la autonomía del adulto mayor. Por lo tanto, el adulto mayor se puede manejar libremente si cuenta con un discernimiento total en el cual él puede manejarse libremente. Él debería sí acercarse a una comisaría y justamente plantear esta situación de que no tiene a su disposición el DNI como para poder hacer los trámites necesarios. Y un tercero puede hacer el tema de la denuncia, un tercero, ya sea un vecino o un familiar dentro de la familia. Sí, claro que sí, que cualquier persona puede acercarse y justamente plantear esta situación de que cierta persona está sufriendo violencia. Entonces la comisaría más cercana puede acercarse y hablar con el adulto mayor y justamente preguntar a ver qué situación está viviendo actualmente. Es bueno saber eso, el tema, todo lo que tenga que ver en realidad el adulto mayor, los derechos que están vigentes hoy en día y que la sociedad desconoce, como también los derechos de la mujer y los derechos del niño, que también están vigentes y muchas leyes están saliendo y se están actualizando hoy en día. Así es, Dolores, porque lamentablemente la sociedad desconoce de que existen estas clases de leyes en el cual es importante la información, porque que justamente en este caso que estamos hablando del adulto mayor sepa de que existe y que ellos también son sujetos de derecho y cuentan con determinados derechos, digamos que en un conjunto de derechos en el cual deben ser ejercidos por ellos. Qué difícil se hace plasmar o ver en la realidad, ¿no? Que se concreten estos derechos. La verdad que a mí me duele mucho. Lo primero, cuando comentaste esto en contra de la violencia física, que uno puede denunciar, que eso es punible, ¿no? Y uno ve cómo tratan a muchos abuelos que van a realizar una protesta, la clásica protesta de los miércoles en frente al Congreso, y cómo son reprimidos, algo que no se veía hace muchísimo tiempo en la Argentina. Creo que nunca se vio, no la represión, porque la represión sí vivimos en nuestro país, la historia es lamentable, pero no la represión de esa manera a los abuelos, de la manera en que se da, ¿no? En algunos casos con lesiones importantes. Me acuerdo una señora grande sobre la vereda, o sea, cumpliendo el protocolo Bullrich, sí, que fue golpeada con un bastonazo, que perdió equilibrio, una señora que además apoyaba en un bastón, y fue pegada y cayó, tuvo cortes en la frente. Entonces me pregunto,
qué difícil es que se respeten los derechos, sobre todo en determinadas situaciones que podemos decir límites, no sé, interpretativos de la ley allí, ¿no? Claro que sí, es como que quizás falta más capacitación, porque la capacitación dentro de lo que son las instituciones es fundamental, porque entonces las personas que forman parte de esa institución, ya sea en este caso la policía o cualquier tipo de organismo, debe saber, o no sé si es ante el desconocimiento en cuanto a de que esa persona goza totalmente de derecho y que lo que está haciendo está por fuera del derecho. Lo feo a veces es ver, por ejemplo, como comentaba Luis, el tema de esta señora, el de ver que las fuerzas son diferentes, porque la fuerza de un adulto mayor no es la misma fuerza que nosotros, por ejemplo, de un joven, y creo que ahí también hay desigualdad. Creo que también lo que, como dijo Luis, el tema de la señora que nombró y demás, estábamos hablando de una protesta, el señor que le causó ese daño no tiene la misma edad de esa señora, entonces estamos hablando de desigualdad totalmente en esa situación que se ve generalmente dentro y fuera de la familia, porque a veces hablamos de la protesta y demás, pero también tenemos muchos casos que vienen de la familia, dentro del círculo familiar, que eso también, vos, claro, ¿no? que no tiene paciencia, cero tolerancia con el adulto mayor, es como que es un estorbo, es como que tenerlo porque tiene su pensión, porque tiene su jubilación, y a veces... O sea, lo usan, claro, básicamente como fuente es así, y a veces uno dice, mira, una mamá crió 9 hijos, 8 hijos, 5, 13, 16, no sé cuántos hijos, pero a veces cuando ya pasa la edad y es un adulto mayor, ninguno de los hijos se quiere ser responsable, y a veces claro, de los 9 no aparece ninguno, y a veces estamos asistiendo, me ha pasado asistir a abuelos que veo que tienen un montón de chicos, de hijos, y ahí ya viene la segunda, la tercera generación, y al final lo es al adulto mayor totalmente solo y vulnerable. Exacto. Ese caso lo vivimos con Juana, lo asistimos, lo contenemos, y en realidad lo que viene, muchas preguntas a veces, es el derecho del adulto mayor, que vienen y preguntan, pero también vienen y denuncian a sus propios hijos porque le sacan, como cuento y le pregunto a la doctora, que le sustraen el DNI por el tema del cobro y demás. Entonces, al tenerlo sustraído, entonces no puede hacer, el adulto mayor no puede presentarse al tema de salud, no puede presentarse en el tema de no puede hacer ninguna clase de trámite porque no tiene su DNI. Pero parece un caso de esclavitud, ¿no? Claro. Porque se descubrió hace poco de esta mujer, 22 años encerrada en una casa. Exactamente, también tenemos. Que quedó como esclavitud, eso, como trata de personas. Exactamente, por eso es muy importante la información, porque yo, como digo, la información, si vos tenés la información correcta, es tener poder en tu mano y saber hacerlo. Tal vez no te esté pasando a vos, pero a un vecino dentro de la familia y demás puede estar pasando, y tener los números y los contactos de decir, bueno, acudí a este número, llama a este número, y saber que hay una ley que te ampara y que te va a proteger y te va a dar contención. Exactamente. Bueno, ustedes encuentran esos casos en barrios de la ciudad. No hay que pensar solamente en barrios económicamente vulnerables, porque me parece que también hay mucho de razones culturales, psicológicas. Y así es, Luis, o sea, son diferentes casos que se van planteando durante estos últimos tiempos, en el cual justamente el adulto mayor se acerca, plantea alguna situación, algún estado de vulnerabilidad que está padeciendo dentro de la familia o en la sociedad, y justamente nosotros como formamos parte de esta institución y tenemos el área legal, podemos asesorar al adulto mayor cómo debe manejarse ante esa situación. ¿Y qué hace un adulto mayor? Porque tiene que denunciar a su hijo también o a su hija. Claro, es una situación... Debe ser muy difícil. Es una situación difícil, una decisión en la cual justamente hay un vínculo entre las partes, entonces, pero llega un momento en que la persona tiene que tomar la decisión, porque se encuentra en ese estado de vulnerabilidad y quiere continuar ella con su vida, y eso es lo ideal, continuar en una sociedad y haciendo su vida diaria, cotidiana. Claro, ¿no? Qué situación tan crítica, tan difícil de descomposición de determinados valores familiares, ¿no? Así es como que
hay muchas situaciones que fueron empeorando en los últimos años debido justamente a múltiples factores que van sucediendo en la sociedad, como cosas que van como potenciando la violencia dentro de la familia. ¿El consumo problemático, por ejemplo? Exactamente, Luis. Como sabrás, dentro de lo que es también la institución, también existe un grupo interdisciplinario en el cual hay una abogada, hay un asistente social que tratan el problema del consumo problemático. Entonces, diariamente también se está trabajando con el flagelo de las drogas. Qué terrible eso, ¿no? Pensar que están sacando los documentos para ir a cobrarse, quedarse con, en realidad, en muchos de los casos, la mayoría que se da, pero no son los únicos, ¿no? Pero es lo poco que cobra como pensionada, como jubilada, de alguien que tiene un problema de adicción y se gasta todo en eso, porque no es que tampoco va a decir, bueno, compro con esto algo para poner en la heladera y compartir entre todos, ¿no? Que de última sería hago las compras. Pero no, es para que esa persona siga con su enfermedad, con su adicción. Exactamente. Y después vemos el caso también de la cultura, como vemos el tema del nivel social, por ejemplo, clase alta, que vemos el abandono de decir, bueno, llevo a mi padre en el hogar y bueno, lo dejo ahí, lo visito una vez al mes o una vez cada 6 meses, y en realidad también es un abandono de personas que realizan las personas, que realmente puede sostenerlo y tenerlo en su casa o pagar una enfermera y demás, poder tenerlos, se les facilita mucho de llevar y dejarlos en los hogares y ir a verlo una vez al mes o cada 6 meses. Claro, sí, es desentenderse. Es un abandono, sí, exactamente. Sí, totalmente. Y usar esas instituciones como depósito. Claro, por eso a veces yo vuelvo otra vez y dice, una madre está para 9 y 9 no está para 1, que sería una madre o un padre en este caso. ¿Qué avisorás, ¿no? En cuanto a las actitudes de políticas públicas nacionales referente a los jubilados? ¿Van a seguir siendo el problema presupuestario para llenar el Excel? ¿Va a continuar profundizándose esta insensibilidad? ¿Qué pensás? Y desde mi perspectiva, yo veo que la gente ya no se calla, reclama sus derechos, dice basta, hasta acá pude dar mi granito de arena como para poder soportar toda esta convulsión económica que existe actualmente, y a medida que va pasando el tiempo es como que la gente se va dando cuenta de que tiene que salir a reclamar sus derechos, y el gobierno nacional lo que es como que empieza a escuchar. Me parece como que empieza de a poquito a decir, bueno, la sociedad está cansada, ya no da más, hay muchos ajustes, el ajuste también no solamente llegó en la parte de los adultos, sino también a la sociedad en general. Entonces la sociedad se va despertando y va reclamando. Comenzaron los jubilados a reclamar frente a la Casa de Gobierno, también después las diferentes organizaciones se sumaron a este tipo de reclamo. En estos últimos tiempos la universidad también dijo presente ante este reclamo, por lo tanto es como que cada vez son más las agrupaciones, las instituciones, los grupos de personas que dice ya basta. No podemos más, basta, necesitamos por favor que paren con los ajustes porque no llegamos a fin de mes. Pero los ajustes creo que lo vemos en cada gobierno, que siempre empieza por el sector del adulto mayor. Siempre arrancamos del adulto mayor en adelante, en todos los gobiernos que hemos visto, que he pasado. Sí, se desestima mucho su capacidad o su efectividad en la protesta. Exactamente. Por eso se va por ese sector, me da la impresión. Claro, porque yo creo que un adulto mayor no te va a ir a romper la Casa Rosada, no te va a ir a estar 5 o 6 horas haciendo una protesta. El adulto mayor tiene un horario, va media hora, 1 hora enfrente y ya no le da el cuerpo. Entonces meterse con ese sector creo que es más fácil, meterse con un sector vulnerable a meterse con otro sector que sí te va a dar frente. Creo que también que por ahí viene la visión de meterse siempre con el área del adulto mayor, donde todos olvidan que todo vamos a pasar y todo vamos a llegar y todos vamos por el mismo camino. No es que vamos a ser bebés más adelante, vamos a envejecer y vamos a llegar a la etapa de la vejez todos. Claro, exactamente. Bueno, a mí lo que me interesa, lo que acaba de decir Juana, es
esa visión optimista. No sé si eso, a ver, me voy a quedar mal con Juana, que tuvo tanta paciencia de que venir acá y quedarse, pero me gusta poder expresar esto al menos, ¿no? Ojalá que la tomen bien, que como buena abogada compenetrada con el tema de leyes, ella defiende el espíritu de la justicia, el espíritu de las leyes. Las leyes no están plasmadas en un libro y el resto se las pasa por allá, donde no les da el sol. No, viven, están y se puede hacer el reclamo, no deje de consultarme que vamos a ir, yo la acompaño, hagamos la denuncia, hagamos los trámites y esto va a tener una solución en la justicia. Hasta que llegamos a la justicia. Y lo que yo estoy viendo, como seguramente muchos también, y es lo que le estoy planteando a Juana, es justamente que veo que la justicia argentina tiene tantos, también como institución fundamental de la democracia, tantos problemas por resolver. Porque no vemos tampoco que haya una institución ni independiente, como debería serlo, ni tampoco realmente con un espíritu criterioso de impartir justicia. Eso es lo que a mí ¿no? Siempre muy trastocado todo, muy enredado, donde está el poder metido, listo, se terminó la justicia. Creo que lo estamos viendo incluso con el escándalo de esta sospecha narco del financiamiento a Spert. Y eso a mí me llama la atención, ¿no? Que el famoso Fred Machado, que es un argentino, está detenido pero refugiado en su casa en Viedma, que logró una domiciliaria, cuando la causa está en Texas, Estados Unidos. Y eso no fue cualquier cosa, porque la justicia norteamericana, ya la socia la condenó, por lo que comunicó el Bank of America. Si a mí me dicen que esto es Grabois y los muchachos K, porque si digo Cuca en realidad estoy insultando a quienes piensan igual, a mí me parece que eso es una cuestión agresiva. Entonces, porque viene de cucaracha, ¿viste? Y después reclaman que no los insulten, como ahora en Santa Fe, que pasó lo que pasó, otro incidente más del presidente. Pero el presidente, que tiene derecho a hablar a la gente, entrar en contacto directo, también tiene que entender que si desde acá digo cualquier cosa, el pueblo en algún momento le va a decir también cosas que no va a querer escuchar. Entonces, aquí digo simplemente esto: la justicia debe muchas explicaciones. Debe muchas explicaciones. Recién ahora la Corte Suprema, que ya tenía el expediente ahí cajoneado, ahora con el escándalo de Spert, se va a poner a revisar ese expediente de por qué está allí, y hay que ver si termina la extradición de Fred Machado a Estados Unidos, que obviamente no quiere. Pero ¿sabes cuál? ¿Por qué digo la justicia? Porque puede ser, entre las tantas causas que tienen ahí archivados, bueno, que se les haya pasado. Pongamos que tengamos esa mirada generosa, ingenua tal vez. Bueno, pongamos. Pero el abogado defensor de Fred Machado, de Federico Machado, para decirlo bien como se llama acá, claro, el abogado defensor es el mismo abogado defensor de Milei. Es el mismo abogado que le puso a Milei, o le intentó poner para asesorar a Españuelo, el de los audios. Qué casualidad, ¿no? Y ahora el único en el gabinete de Milei que sostiene, ni siquiera la hermana Karina Milei lo quiere tener ahí a Spert de candidato, y sin embargo Javier Milei no. Firme allí. La verdad, más allá de las decisiones políticas, que obviamente para mí son inconvenientes para el gobierno, se va a comer allí una bajada en la imagen pública. De hecho ya está, y tiene una elección enfrente que es muy importante por los compromisos que tiene Argentina con Estados Unidos, por ejemplo. También tiene este frente donde desnuda estas raras conexiones, estos divagues de la justicia argentina, para decirlo suavemente, por no decirte, che, no parecen ser muy independientes. Tiene una mirada, una interpretación jurídica bastante sesgada. No soy abogado y por eso estoy haciendo todo esto, para preguntarle si la ves así a la justicia argentina, tan complicada y a veces tan poco entendible en sus actos, Juana.
Y lamentablemente existen situaciones en las cuales nos descoloca también a nosotros los abogados, en cuanto a que uno justamente siempre el abogado va en búsqueda de la justicia y dice tenemos derechos por aquí, derechos por allá, pero lamentablemente la justicia se va tomando su tiempo, no sé si necesario, pero la persona, el ciudadano común, quiere justicia ahora, en el momento, quiere respuestas y lamentablemente esas respuestas no llegan y la sociedad en sí se encuentra en una situación en la cual dice, ¿será que realmente existe la justicia? Pero nosotros debemos afirmar de que sí, la justicia existe. Quizás no llegue en el momento que nosotros esperamos, pero debemos creer en la justicia, porque es algo fundamental, creer y saber de que existe justicia. Qué bien, bueno, es la respuesta de la abogada que tiene todas las ilusiones de reconquistar ese valor y está bien, porque si ya perdemos esos valores republicanos y democráticos de un Estado de Derecho, ya perdemos todo, ¿no? Claro. Ya está todo perdido, no podemos, hay cosas que son así, si no apostamos por esto, ¿qué nos queda, no? Los tiempos son distintos, creo que el tiempo de la sociedad que quiere ya son distintos a los tiempos de la justicia. Así es, Dolores. Nosotros como ciudadanos siempre queremos que la justicia se haga, pero la justicia tiene que tomar el tiempo necesario para recaudar las pruebas necesarias, porque justamente llevar a proceso a una persona, dentro de ese proceso debe existir, hay etapas que cumplir, hay pruebas que recopilar, claro. Por lo tanto, todo eso lleva un tiempo. Además, existen dentro de lo que es el mundo de la justicia muchos casos en los cuales hay casos que son de mucha envergadura en la sociedad, muy importantes. Y después también existen los casos particulares de los ciudadanos. Claro, exactamente. Y lo más importante, Luis, que queremos creer y tenemos la esperanza. Queremos creer, dijiste bien. Queremos creer. Ese es el espíritu también de ella, ¿no? Queremos creer. En algún momento se da. Ella lleva causas y se da. Exactamente. No siempre, y siempre tiene que esperar de más, pero se da. Sí. Eso es lo bueno. Queremos creer que la justicia sea independiente también, los tres poderes tienen que ser independientes. Creo que debería ser así, porque si no se mezclaría la política con el poder ejecutivo, legislativo, con yo creo que los poderes tienen que ser independientes para que podamos esclarecer todos los hechos y lleguemos a un buen puerto de lo que tiene que ver, creo, más ahora con el tema de lo que pasó de las tres chicas, ¿no? También que van siempre, porque las mujeres, esto siempre es poniéndole en foco a la mujer y no lo sucedido, no lo más importante que fue la causa, y no es porque la mujer ya de muy chica hizo tal o cual cosa, poniendo siempre una condena, claro, una condena mirando todo de la sociedad, exactamente, y condenar a la mujer y no condenar que fueron, no la mataron por ser mujer. No la mataron por ser mujer. Ojo que dice la carátula, claro, está diciendo femicidio. El femicidio dice exactamente a eso, voy, no la mataron por ser mujer, no la mataron, fue porque se robó, según la causa, que habían robado cierta cantidad de dinero y habían robado cierta cantidad de droga. Entonces, la carátula de poner los femicidios, esto lo tomó. ¿Por qué? Si eso no fue por ser mujer. ¿Qué usted opina, doctora? Sí, no, la realidad... No sé si es penalista, pero está bien, porque esto no la esperaba. Me hace ruido. Y es tu amiga, diríamos, en el barrio, y es tu amiga. No, me hace ruido ahora del tema, porque claro, es verdad, la justicia y todo, pues, es verdad, voy a eso, ¿por qué la carátula de este caso va como femicidio si no fue por causa de género, no fue por ser mujer que mataron a esa chica, sino por causa de... ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál intervino? ¿Algún poder intervino? Y mira, Dolores, no debería intervenir ningún poder, la justicia debería tomarse el tiempo necesario para analizar
analizar como debe ser, justamente para que esa causa sea caratulada como debe ser. Y de acuerdo a la carátula, tomar las medidas, buscar armar, o sea, ellos tienen ellos tienen herramientas necesarias para poder poner la carátula femicidio. Tienen las herramientas necesarias para poder poner la carátula. Y una vez queremos creer que sí. Claro, Dolores. Qué difícil es esto. La verdad que ahora estamos viendo la parte. Yo tengo entendido que la carátula es provisoria, se puede modificar. Claro luego, que cuando sí, aparecen pruebas que dan un giro, bueno, listo, ahí se va. Pero por el momento entendí esto, ¿no? Porque esto fue polémico. Claro. ¿Por qué triple femicidio? ¿Por qué femicidio? Porque los que perpetraron eso serían hombres mayoritariamente, que las mujeres no accionaron físicamente contra estas chicas, pero también estuvieron presentes chicas. Claro. en el hecho, en la casa del horror donde se cometió la masacre. Sí. Pero que el asesino, el material, el que lamentablemente hizo todo este horror, es un hombre. Entonces, resumen, es hombre contra mujer. Resultado. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos los dólares que dicen que se robaron? No, es un cuento. Hasta ahora es una versión. Más o menos seria, es una versión. Tenemos la supuesta cantidad de droga, 4 kilos, porque hay una exageración ahí, hay un defensor que se va a decir que habían 400 kilos, una locura. No hay ni un gramo de droga secuestrada. Entonces, todas esas son versiones. Lo único que tienen son 3 jóvenes descuartizadas, lamentablemente. Y 9 detenidos, creo 8 o 9 detenidos actualmente. Creo que esto va para un debate y creo que también fue un antes y un después, porque nunca se ha visto esto a nivel nacional, nunca se ha visto semejante muerte. O si alguien después, con pruebas a la vista, confiesa que esto fue una narcovenganza, ¿no? La hipótesis estaba, entonces ahí puede ser que se cambie la cuestión y se demuestre que además la sostenían del brazo, le sostenía el brazo otra mujer, bueno. Exactamente. Entonces allí sí ya no tiene la cuestión de género, digamos, nada más que una cuestión muy secundaria en la interpretación. Tengo entendido que es así. No, claro que sí, la justicia tiene que hacer su trabajo y de acuerdo a las investigaciones puede sufrir un cambio la carátula, pero es un caso muy reciente al cual se está investigando, se está viendo y verán los fiscales, solicitarán el cambio de carátulas. Y de acuerdo a eso, a ver cómo va transcurriendo esto. Claro, yo quiero creer y creo que las justicias son un poder independiente. La verdad que nos vamos a quedar con esa esperanza de que se pueda resolver y bueno, que el culpable tenga que cumplir la pena que debe tener, obviamente, y que sea encontrado, porque la verdad no creo, Luis, vos que tenés más edad que nosotras. Soy el viejo choto, obviamente. No hay precedente de esta causa, que lo vivimos hace 2 semanas, 3, de estas chicas. No, del mundo narco, así, no. Sí se encontraron cuerpos, sí gente obviamente muy mutilada también, en distintos otros hechos, incluso en el mundo narco, pero no de esta manera, no. Eso no ocurrió. Todavía lo que es común es que en otras sociedades, México, Colombia en su momento, Perú, de donde están, donde son la mayoría de los implicados, han como imitado lo que esa brutalidad tremenda, ese horror de asesinatos como se dan en México, ¿no? Propio de los cárteles y la narcovenganza y demás. Es como que trajeron a instalar eso, es como que trajeron a instalar eso aquí en la Argentina. Es como un modo de disciplinamiento, la idea es dar el mensaje de disciplinamiento por el terror. Exactamente. O sea, si te portás mal conmigo, fíjate lo que te va a pasar. Está claro el mensaje, disciplinamiento por el terror, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención es la edad del joven que atraparon, que supuestamente el autor de todo esto. Me llama mucho la atención de tan corta edad y que ya manipule, exactamente, y que pueda hacer semejante trabajo y que tenga tanto poder para realizar semejante trabajo. Me llama mucho la atención. Bueno, sería autor intelectual en todo caso, porque ahí está el otro problema. Ahora la justicia del Perú, para extraditarlo, le pide a la justicia argentina que envíe pruebas contundentes de su participación en el horror.
Y hasta ahora hay solamente testimonios, y lo más notable, testimonios en sede policial, porque todo lo que se sabe es testimonio en sede policial. Cuando se presentaron ante el fiscal, se callaron. se callaron todo. Entonces, ¿qué valor tiene, le pregunto acá a la doctora, un testimonio en sede policial? Claro, sí, no, justamente siempre la policía el que va a tomar el primer testimonio, Claro. pero justamente después se tiene que rectificar ese testimonio junto con el fiscal. Es Claro. el fiscal el que va a tomar declaración. Y cuando llega a la instancia del fiscal y ahí dice, no quiero declarar, pero sí declaró en la comisaría. No, lo que pasa es que tiene Ahí termina. fuerza, no, claro, la real, o sea, el testimonio ITEVA, que va a decimos los existir, correntinos. claro, ITEVA, decimos. La jaitea. La va a ser- Jaiteva, no la ITEVA. Ah, La Jaitea. Jaitea. Mi guaraní es bastante malo. Hay que aprender el guaraní. El guaraní es nuestras raíces. Ahí. Hay que aprender el guaraní. Sí, El la jaitea. Jaiteva, ahí está. La Jaiteva es la que se da en sede judicial, Claro. no la policial. Porque yo, asustado, veo las armas, me están encima. Yo puedo decir, me sentí cohibido, tuve miedo y para que no me pegaran, por ejemplo, Tal. declaré eso. Exactamente, así es. Sí, para que tenga fuerza ese testimonio, esa declaración debe hacerse delante de un fiscal, delante del juez, y en el Dios caso de que quiera que solicite. tengamos justicia por estas 3 chicas más que nada, porque en realidad hay 3 familias sufriendo, hay un pueblo que reclamamos justicia en realidad, pero el reclamo bueno, que todos seamos unidos por la justicia buena, no el de tomar partida o partido por este caso de decir, bueno, me sumo a esto porque me suma a mi movimiento, me suma a mi organismo y me sumo a esta marcha. Y lo peor, me suma electoralmente, porque Exactamente. caemos justo en una fecha que está muy cerca del 26 de octubre. Claro. Y viste que este país, bueno, todo va El de no caer en esa... a una cuestión electoral también, Exactamente. ¿no? Este es otro de los grandes temas. Claro. A mí me preocupó mucho, y lo vamos a dejar por otra ocasión porque ya Sí. nos hemos pasado unos minutos del programa, y tiene que ver con, hoy por primera vez esta mañana vi un reportaje que le hicieron a la hermana de Lara Gutiérrez, la de 15 años, Claro. asesinada allí, La menor. la que con más saña, ¿no?, la trataron estos asesinos, y la mamá de Lara, ¿no? Y yo lo que vi es lo que contaban ellas. En el departamento de esa, vamos a decir así, de ese núcleo familiar, la que más estaba era Agostina, la hermana que es mayor de edad. Ah, mira. Lara salía de los 12 años, pero no es que salía, me voy 1 hora y vengo, o me voy 2 horas y vengo, o salgo a las 8 de la noche, y lo digo a modo descriptivo para que se vea la degradación del núcleo familiar, y que esto expone sobre todo a las mujeres, pero también a cualquiera, a cosas tremendas, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, las deja más vulnerables todavía, y es el hecho de que esa adolescente se manejaba como si fuera una adulta. Y lo contaba a la madre y lo contaba a la hermana. Mamá, salgo. ¿A dónde vas? A la tablada. Punto. Pero ¿con quién? ¿A dónde? ¿A qué hora vas a venir? ¡Paf! Cerraba la puerta y se iba. ¿Qué hacía la madre? Nada. ¿Por qué? Y no estoy condenando a la madre, sino estoy describiendo lo que ellas mismas contaron en un streaming. Y es lo siguiente. ¿Qué hacía también la madre? Porque uno dice, bueno, se va. Venía 3 días después, aparecía Lara. Por favor. 3 días después aparecía. Pues sí, claro, llegaba, me imagino que la madre la esperaba, y bueno, si yo hacía eso en su momento, me pedían hasta documento en mi casa, ¿viste? Ahora, llegaba la madre, y llegaba Lara a la casa, y uno diría, bueno, acá la madre la recibe, por lo menos preguntándola, ¿Dónde sí, estuviste? que estuviste, menos mal que apareciste. ¿O estaba preocupada por vos? La madre tampoco estaba. La madre no vivía en ese departamento. Yo esto me entero ahora. O sea, la madre estaba unos días en ese departamento y luego se iba por varios días y volvía. Especulación. La madre también tenía seguramente
alguna relación, vamos a decirlo así, sentimental por ahí, entonces uno tiene la imagen de que hay un núcleo familiar que no es tal, que no existe, que están abandonados, que todos están desinteresados de todos allí. Circunstancialmente se encontraban en ese departamento. Un núcleo roto. Un núcleo roto. Y lo vemos. Y hay mucha gente rota. Porque los que hicieron esto también es gente rota. Eso en primer lugar. Y por otro lado hay que pensar, hoy por hoy, para un especialista, un perito en lo criminal a nivel psicológico dijo, o un psicólogo, perito criminal, dijo que él extiende la adolescencia hasta los 27 años, así que él considera que son adolescentes las víctimas. Ah, pero qué barbaridad, qué esto, qué increíble, qué vulnerabilidad terrible, que se aprovecharon los asesinos. Sí, efectivamente se aprovecharon los asesinos, pero el problema es que los asesinos también son adolescentes. Ese es el problema. El problema es que también es una bandita conformada por gente de 20 años. 20, 22, 24, 27 la que sería la dueña de casa. Ese es el tema. Es un tema muy complejo. Yo lo que conté no es para juzgar a ninguna mamá. Con los problemas que tenían, imagínense. Pero hablo cómo es la dinámica de lo que uno piensa. Pero ¿cómo la familia? Es que el concepto familia no es ese. El concepto familia no es ese. Entonces eran todos vulnerables en realidad. Y pasó lo peor. Es verdad. O sea, todo necesitaba contención y acompañamiento en esa familia. Bueno, hablamos muchos nosotros. Así es. Agradecemos a Juana que nos prudentemente se quedó mirando y bueno, acá no voy a opinar nada. Muy bien, pero es un tema muy interesante. Así que gracias, Juana, por venir, doctora Juana Alegre, y que justamente está trabajando con este sector vulnerable que son nuestros adultos mayores. Y es muy importante creer en la justicia porque sí, muchas cosas se pueden resolver, como dice Juana. ¿Dolores? Exactamente, así es. Juana, ¿quiere dejar un número de teléfono si alguien quiere comunicarse contigo Sí. por alguna consulta de pensión, jubilación? Bueno, sí, bueno, ante todo, gracias Luis. Y bueno, dejo mi número telefónico si ante cualquier duda, consulta, estoy a su entera disposición. 3794 26 26 94. También 26, 26, 94. Sí, Luis. Re fácil, 26 26 94. Muy bien. A disposición la doctora Juana, muchísimas gracias y te estaremos convocando muy pronto porque vamos a seguir hablando, Luis, de algunos temas. Sí, obvio. Vamos a aprovechar, porque además tiene paciencia. Sí, ¿viste? tiene paciencia y queremos hablar y abordar el tema de violencia sobre la mujer y más en estos casos que estamos viviendo en la actualidad. Nadie nos aguanta a nosotros, así que bueno, me parece muy bien. Entonces nos despedimos. Nos despedimos. Hasta el próximo sábado, aquí en Pequeños Gigantes, Peatonal Junín 1441. Hay fiesta retro, te recuerdo, y para tener reserva, 3794 26 47 85. Allí está. Así que no te olvides, vas a disfrutar toda la música de los 70s, no, de los 80 y 90, de lo mejor del techno, me dicen acá. No vamos a faltar, no, ahí vamos a estar, obviamente, vas a estar, vos, Luis, ¿verdad? Yo jamás, yo soy adolescente todavía. Sí. Va a estar Luis, lo querés ver a Luis, venía a la fiesta, lo vas a encontrar a los 80, a los 90, las mejores canciones de las décadas. Bueno, no, la música perfecta, no creo que vengan por mí, eso seguro. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado. Besos. Vamos contigo en un viaje en medio de los sonidos. Atrapantes. Perfectos. Ágata 104.3 www.agataradio.com